Hoy nos encontramos con... Al otro lado del teléfono, desde Madrid, tenemos la oportunidad de conversar con el psicólogo Luis Fernández López, con formación en terapia Gestalt y miembro de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención de la Conducta Suicida. Buenos días, Fernando. Bienvenido a Habitando el Vacío. Buenos días, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Encantado de poder estar con vosotros. Bueno, pues aquí en Jaén el día, la verdad que un poco nublado, pero bueno, lo que toca. Sí. La verdad que yo ando un poco también cogido un poco de la garganta, así que espero que me escuchéis bien, porque estoy un poco también como el día, ¿no? Un poco saliendo un poco de estos nubarrones, ¿no? Que nos llegan durante un par de semanas. Vaya que sí. Bueno, hoy nos toca conversar sobre un tema que por eso te convoco a ti, por esta mirada sobre el suicidio, ¿no? Con la intención también, ¿no?, de que sirva para aquellas personas que se encuentran en ese estado de desesperanza, que piensan que no hay otra forma de escapar al dolor y que, bueno, puedan coger como alguna clave y también, bueno, estas personas que no escuchan, que de alguna forma han tenido pérdidas desde ahí. Me gustaría preguntarte lo primero, ¿qué datos se manejan así aproximados en la actualidad de muerte por suicidio en España? Porque a veces tenemos como una idea un poco buena abstracta, ¿no? Sí. Bueno, yo te podría ofrecer los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadística. Los últimos datos que disponemos hoy en día son los del año 2016. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, nos ofrecía que habían muerto aproximadamente 3.569 personas, habían muerto por muerte por suicidio en el año 2016. Quizás sorprenda un poco este dato, que sean de 2016 y no sean de este año, porque claro, la estadística hay que interpretarla y hay que ver que estos datos son datos oficiales de muertes consumadas por intencionalidad o por intencionalidad suicida. Claro, estos datos son los que nos ofrece el Instituto, pero estos datos pueden cambiar. O sea, dentro de 3 meses estos datos pueden subir o pueden bajar. Hay que darse cuenta de que muchas muertes por suicidio se siguen investigando, no se saben si han sido ocurridas por muertes accidentales, si han sido intencionadas. Entonces, claro, tenemos como un periodo de latencia, por decirlo de algún modo, de unos 3 años aproximadamente, para que estas cifras sean cerradas, ¿no? Por eso quizás la duda de por qué se dan datos del año 2016 y no se dan del 2019. Lo que sí sabemos es que según las estadísticas, en el 2016 se produjeron 3.569 muertes por suicidio, que aproximadamente, redondeando las cifras, serían pues unas 10 muertes por suicidio al día. Bueno, impresionante. Es mucho, sí. ¿En estos datos se observa que haya diferencia de género o...? Sí, hay una diferenciación por cuestión de género. Aproximadamente, según los datos, ya digo, del Instituto, hubo unos 2.600 muertes por suicidio de hombres y entre 900 y 910 de mujeres. O sea, hay una diferenciación de género también en la conducta suicida. Bueno, interesante. Y bueno, ¿hay como alguna hipótesis a qué se debe la diferencia de género o eso es como ya mucho afinar el dato? No sé. Bueno, mi impresión y la que compartimos muchos de los psicólogos y los psiquiatras y los profesionales sanitarios que nos encargamos de estudiar la conducta suicida, se baraja muchísimas hipótesis, ¿no? La conducta suicida no es un fenómeno único que ocurre con una única variable, sino que es multifactorial. Depende de muchas variables biológicas, psicológicas y sociales, pero sí es cierto que habría que poner de relieve que quizás los hombres utilizan medios más letales para consumar su muerte, es decir, utilizan métodos más violentos y más letales que las mujeres. Quizás al utilizar esos medios la capacidad de respuesta, de recuperación, ¿no?, de ese acto final complica mucho el poder intervenir para conseguir salvar la vida, ¿no? Quizás por eso la muerte por cuestión de género en hombres sea mucho mayor. Bueno, quería preguntarte sobre
Estos casos que han sido muy mediáticos, ¿no? Del movimiento denominado La Ballena Azul, en el que participaste en el documental Sin Filtro, parece ser que las redes, y sobre todo en la adolescencia, pueden ser un lugar peligroso. ¿Qué se ha observado a este respecto? Bueno, yo tuve la suerte de poder investigar y de poder participar en un estudio que hicimos desde la red ITIS FAES, de la que pertenezco, en la que pudimos poner de relieve la influencia que tenían las TIC, que son las tecnologías de información y de comunicación, las redes sociales e Internet, en la conducta suicida de los adolescentes. Hay que partir de la base para poner un poco de relieve el contexto, ¿no? Para hacer el encuadre, el marco de lo que ocurre en los adolescentes, de que las comunicaciones y las formas de comunicación hoy en día han cambiado, ¿no? Fíjate, incluso el marco en el que nosotros estamos entrevistándonos, ¿no? Que esa distancia a través de los medios de comunicación, pues fíjate que nosotros, que somos ya casi de una generación, salvando un poco las distancias, ya somos como más mayores, ¿no? Vaya. Pues imagínate ahora con los adolescentes, ¿no? Que su medio de comunicación normal, social y la relación dialógica que se produce entre ellos se produce a través de las redes sociales, a través de Internet. Entonces, en ese marco, ellos se comunican a través de las redes sociales, de que se favorece por dos puntos principales, que son el anonimato y sobre todo las fantasías, ¿no? Un poco el deseo del imaginario del superyo, ¿no? Hablando en términos psicoanalíticos, sobre la imagen que se proyecta a través de las redes sociales. Ese contexto, en la adolescencia, en un adolescente que tiene una ideación suicida, que tiene un nivel de sufrimiento alto, que tiene una desestructuración quizás social o familiar, digamos, en un momento de su vida en el que está sufriendo, la información que se vuelca a través de las redes sociales y la retroalimentación que se produce en ella puede ser muy perjudicial, ¿no? Entonces, en esa investigación, recapitulando un poco, se puso de relieve la influencia que los comentarios, el apoyo o las relaciones que se producían en las redes sociales con estos adolescentes podían potenciar la ideación suicida que tuvieran o que mantuviesen e incluso llegar a favorecer que finalmente consiguieran provocarse la muerte por suicidio, consiguieran que su ideación se consumase, ¿no? Como si fuese un lugar donde encuentra el apoyo o algo así. Sí. Mantuvimos una conferencia en Madrid no hace mucho, en Casa de Vacas, convocado por Red FAES, ¿no? Familiares en Allegado en duelo por suicidio, en Retiro, en Madrid, donde precisamente muchos trabajadores sociales y muchos educadores ponían de relieve que la dificultad que tenían en comunicarse con los adolescentes y que ellos pudiesen expresar, ¿no? En esa relación yo-tú, en la relación más personal, más interpersonal, en el cara a cara, por decirlo de algún modo, que pudiesen expresar todas estas emociones, ¿no? Que surgían de su desesperanza, ¿no? De cómo ellos entienden y veían el mundo. Sin embargo, fíjate que se puso de relieve, y sabemos, los que nos dedicamos a intentar prevenir esta conducta, que esa comunicación se produce de una forma muy fluida en las redes sociales. Fíjate. Sí. Entonces, precisamente en esa comunicación que se produce en las redes sociales, ellos expresan sus sentimientos, expresan sus emociones, sus fantasías de muerte, sus fantasías de vida, la desesperanza que tienen en su día a día. Un dato para tenerlo bastante en cuenta. Sí. Yo creo que estamos llamados a realizar no solo una labor de prevención en ámbitos no solo sanitarios, sino públicos, institucionales y con el apoyo de todas las organizaciones políticas y todos los que estamos llamados, ¿no? a intentar prevenir, no solo en el contacto físico, ¿no? En el contacto presencial, sino también en realizar una prevención que debería ser muy activa también a través de las redes sociales, que creo que es un ámbito que queda un poco al margen, que dentro de la práctica clínica se está empezando a tener en cuenta, pero que nos aportaría muchísima información para poder conocer desde qué mundo, cómo entienden y cuáles son las variables que se pueden mover, sobre todo en población adolescente, ¿no? Que habría que extrapolarse después a otros rangos de edades. Claro. Desde luego hoy también la propuesta de traer este tema tan controvertido es para sacarlo del tabú, porque desde luego nosotros los psicólogos sabemos que se puede hacer mucho para aquellas personas que están en ese estado de sufrimiento, que se abocan a la muerte. Fernando, ¿qué es lo que impide hablar de forma abierta sobre este tema? Porque desde luego, o sea, imagino que algo que se esconde no se puede trabajar, no se puede solucionar. Sí, mira, yo te diría,
yo te diría que un punto central de todo este aspecto es un aspecto cultural. Un aspecto cultural y social que viene heredado de, pues fíjate, desde casi los albores de la humanidad, ¿no? El tema del suicidio ha sido un acto final para una circunstancia o un problema que podría ser puntual, ¿no? Pero es un acto que si se llega a consumir no da opciones a nada más, ¿no? Y yo creo que el suicida no quiere morir. Creo que en eso, en algún momento, cuando hemos tenido alguna conversación sobre este tema, Sí. en otros momentos, te comentaba y estábamos de acuerdo en ello, de que el suicida no quiere morir, que el suicida quiere vivir, pero quiere vivir sin sufrimiento. Sí, bueno, y me imagino que además los sentimientos de culpa, tal vez de vergüenza, impida, bueno, Exactamente. abrir el tema para buscar a veces ayuda. Exactamente. Cuando una persona sufre, cuando una persona tiene un nivel de sufrimiento tan alto, le es muy difícil expresar sus sentimientos precisamente por la culpa de lo que hizo o de lo que no pudo hacer de otro modo, en lo que se llama, no en términos gestal, ¿no?, que sería como el aquí y ahora, ¿no?, ese término que ahora está tan utilizado, sino más en términos psicoanalíticos de lo que pasó allá y entonces, ¿no?, que sería un poco de lo que no se pudo hacer. Entonces ese sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, que se siente no solo personal, sino también familiar, en el tabú social y cultural que se ha producido en torno al suicidio, pues impide hablar de la ideación que se tiene, de los sentimientos, de la necesidad que se tiene de dejar de sufrir y que no encuentra otra salida, no tiene otras habilidades, otras herramientas más que esa ideación que tiene. Si bien es cierto, fíjate que incluso en nuestro país hasta hace muy poco el tema del suicidio ha sido completamente tabú. Incluso hasta hace muy pocos años a los suicidas no se les enterraba en Camposanto, los que mantuviesen una liturgia. Sí, eso es muy, muy significativo. Claro, fíjate hasta qué punto, ¿no?, se ha intentado ocultar, se ha intentado dejar detrás de un velo algo que ha sido un estigma no solo para la persona que decide morir autoinfligiéndose la muerte, sino el sentimiento, la emoción y sobre todo la vista que tiene, la mirada que tiene hacia la sociedad, la familia, ¿no? Entonces fíjate que no solo habría que poner también el punto de atención, no solo en la persona que se suicida, sino en las personas que nosotros le llamamos los supervivientes del suicidio, que son los familiares y las personas allegadas de la persona que muere por suicidio, del estigma, ¿no?, y de la necesidad que tienen de poder reelaborar, de poder reescribir ese guión de vida de lo que ha ocurrido, ¿no? Sino que también tendríamos que poner el punto de atención a la prevención en esas personas que se quedan, ¿no?, que han sufrido la muerte de un familiar. Sí, además, bueno, seguro que tú como yo lo has visto en consulta, ¿no? A veces viene gente y bueno, te cuenta igual la primera vez que están hablando de eso, ¿no? De que igual allá hace años en su juventud tuvieron una tentativa de suicidio. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, que también parece, ¿no?, que es casi un mito que ellos se dicen a sí mismos, es que me faltó valor, y parece que contribuye, ¿no?, a que fuese como algo destinado a los héroes, cuando a veces el valor precisamente es eso, ¿no?, seguir viviendo con esas circunstancias, con ese dolor tan intenso. Fíjate que me está encantando me encanta esa parte que has dicho, donde dice que el valor precisamente está en vivir, ¿no? En adquirir la fortaleza y las habilidades necesarias para hacer frente a la vida, porque la vida sabemos que no es sencilla, no es fácil. La vida hace falta ser vivida de un modo pleno y hay que ser muy valiente para poder vivir una vida plena, ¿no? Atreverse a vivir, ¿no? Pero recapitulando un poco esto que nos dice sobre los mitos del suicidio, es cierto que hay muchos mitos, ¿no?, que hay muchas personas que dicen, bueno, uno de ellos es que quien se suicida quiere matarse o es un punto o lo hace para llamar la atención, ¿no?, que es un poco... Una llamada de auxilio, a veces, ¿no?, cuando se dice para llamar la atención, bueno, la gente a veces no sabemos pedir auxilio de otra forma. Exactamente. Fíjate que cuando dice una persona que se ha escuchado mucho, yo lo he escuchado mucho, eso de, bueno, lo que quiere es llamar la atención. Lo que quiere es llamar la atención. En realidad no quiere suicidarse, lo que quiere es llamar la atención. Y fíjate que yo digo, como psicólogo, y lo he escuchado a muchos profesionales que llevan muchísimos años en este campo, entre ellos sobre todo el psiquiatra Alejandro Rocamora, Javier Jiménez, ¿no?, que psicólogo clínico, que dicen precisamente que qué triste o qué tristeza
que una persona no tenga otra forma de llamar la atención de los demás que intentar suicidarse. Fíjate que no encuentra otras herramientas, no encuentra otras habilidades que el llamar la atención de esa forma, ¿no? Que triste, ¿no? Si esa persona tuviera otras habilidades, tuviese otras herramientas para poder solucionar o poder darle un cuerpo y una forma a lo que le está pasando, quizá pudiéramos prevenir, y fíjate que esto es un punto de atención que quisiera poner, quizá pudiésemos prevenir el suicidio en lugar de llorarlo. Sí, yo en esas situaciones tengo la sensación que lo hacen más desde un lugar de que alguien, esas tentativas tienen más un significado de que alguien pare esto porque yo no puedo, ¿no? Que alguien me pare porque yo no puedo. Y, bueno, Luis Fernando, dentro de tu amplio currículum, del que se compone tu hacer terapéutico, tenemos en común tú y yo la terapia Gestalt. Fernando, me gustaría que explique a nuestros oyentes la mirada que desde la Gestalt se tiene como respecto al suicidio, porque, bueno, yo también, ¿no? Siento a veces que cuando comparto con colegas, ¿no? Que no siempre tenemos la misma orientación, ellos se sorprenden de los casos que a veces también los terapeutas Gestalt tenemos respecto a este tema. Y bueno, tengo mi propia hipótesis también. Sí, bueno, yo decirte que desde mi experiencia, desde la formación que he recibido en el IPG con Ángeles Martín, en formación Gestalt, te podría decir que para a mí la Gestalt llegó a mi vida como un regalo. Creo que de hecho hemos hablado en algún otro momento. Sí. Porque me ha facilitado, me ha permitido el situarme delante de las personas o en el modo de escucha que se tiene hacia los demás, no solo hacia ellos, sino como una vuelta a casa, como una vuelta también hacia mí, ¿no? Porque al final los que nos dedicamos al mundo terapéutico, al mundo del acompañamiento, cuando nos encontramos en esa relación dialógica en las personas, uno deposita pero al mismo tiempo recibe. Entonces, la Gestalt habría que entenderlo como dentro del acompañamiento y de la prevención de la conducta suicida, creo que está llamada a aportar muchas herramientas, porque la relación psicoterapéutica, si nos basamos en el marco de la teoría de campo, ¿no? Que es un poco el marco, el encuadre desde donde se realiza desde donde se enfoca la terapia Gestalt, habría que verlo de dos lentes distintas, ¿no? Sería un poco como ver el nivel macro y el nivel micro de la teoría de campo. El nivel macro que incorporaría pues todo el acervo y todo el marco cultural de los factores de riesgo, de los planes a desarrollar, de cuestiones preventivas, quizás las expectativas también propias de la organización, cuáles son las estructuras cerebrales que se ponen en marcha, ¿no? en un ambiente más médico, de qué es lo que falla en el cerebro, de cuáles son las hormonas que están activadas, ¿no? Cuáles son las estadísticas, esos factores de riesgo que te decía, que era un poco más el nivel macro, pero quizás la Gestalt también entiende y debe de poner de relieve el nivel micro. Es decir, cuando un cliente nos empieza a nombrar, un paciente nos empieza a hablar de suicidio, a los psicoterapeutas, a los terapeutas, a los profesionales que nos dedicamos a ese acompañamiento, a un nivel implícito o implícito, al principio da miedo. Sí, bueno, de hecho es la fantasía, yo creo, ¿no? Es la fantasía que también trabajamos como terapeuta, es como nuestra peor fantasía que se nos suicide un paciente, porque a menudo viene gente en estado, bueno, de mucha depresión, de mucha dificultad, y es, bueno, una fantasía que también es como la peor de las catástrofes, ¿no? Para también un terapeuta. Yo creo que eso es uno de los miedos, ¿no? más universales de los que nos dedicamos a acompañar a las personas, que es el que se ponga de relieve que se quiere suicidar, ¿no? Incluso hablar del suicidio es algo que de por sí pues da miedo, es algo que dice, bueno, que te pone de relieve algo que de por sí está implícito en toda esa conversación, que no deja de ser las emociones humanas. No hay nada más universal que la vida y la muerte, ¿no? Es como poner un poco de relieve las dos polaridades, hablando en términos gestálticos, de lo que es la existencia humana, lo que es la vida y lo que es la muerte. La vida como el inicio y la muerte como el final, ¿no? De todo, ¿no? Como el vacío, ¿no? Un poco poniendo de relieve también el título de tu programa, ¿no? Habitando el vacío. Pues precisamente en ese habitar el vacío, yo creo que la mejor forma de entender el suicidio a través de la Gestalt
no entra a través del estudio ni de la estructura del cerebro, ni de estadísticas, ni de factores de riesgo, que también son necesarios para entender el contexto y el marco, sino poner de relieve que el suicidio no es una enfermedad mental. Hay que tener claro que el suicidio como tal no es una enfermedad mental. Debajo de la conducta suicida sí puede haber una patología, puede haber depresión, puede haber un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad límite, podemos encontrar pues patología comórbida, patología asociada a la conducta suicida, pero el suicidio en sí no es una enfermedad mental. Entonces, a través de la Gestalt, recapitulando y resumiendo un poco tu pregunta, sería poner de relieve directamente el estudio de la conducta suicida, de qué le está pasando al paciente, al cliente, a través de sus emociones, a través de sus sentimientos. Sería un poco como poner en un marco dialógico, en esa relación terapeuta-paciente, como en un laboratorio, el exponer lo que está sintiendo, lo que está pensando y lo que está haciendo en dos preguntas básicas. Fíjate que dos preguntas básicas podrían poner de relieve todo lo que le está pasando a una persona con ideación suicida. Es, ¿dónde te duele? ¿Y cómo te puedo ayudar? Fíjate que dos preguntas más básicas. ¿Dónde te está doliendo? ¿O cómo te duele? Y sobre todo, ¿cómo te puedo ayudar? Lo que pone de relieve y lo que pone en el marco de esa teoría de campo, en esencia, lo que está sintiendo. Y a partir de ahí reelaborar, hablar y poder reestructurar y poder resurgir y poner cuerpo y forma a todos esos sentimientos que han quedado sin permitirse el encuentro, ¿no?, consigo mismo y hacia el exterior. Sí, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, y bueno, ¿no?, añado que algo muy certero que me parece en esto de esta pregunta, ¿no?, de dónde te duele, porque a menudo estamos acostumbrados que duele el cuerpo, pero parece que no hay como una cultura de que el alma también duele, y no las cosas entonces a veces también, ¿no?, a los familiares igual atraviesan, bueno, pues qué te digo, pues un problema de riñón y hay como mucho entendimiento en el entorno porque hay algo físico pero igual atraviesan una depresión, otro, y no se puede entender porque es como ¿dónde duele lo mental? Y bueno, fíjate, ¿no?, si duele hasta dónde se ve abocado a algunas personas. Sí, es cierto que el dolor físico nos pone muy en contacto con la realidad, ¿no? Es un poco eso, ¿no? No solo el dolor del alma, ¿no?, como tú dices, y que yo comparto, que es un dolor más interno, que es un dolor quizás más trascendental, y es muy profundo, ¿eh? El dolor, como dices tú, del alma es un dolor muy profundo, pero quizás el dolor físico nos pone más de relieve y nos pone de frente la propia condición humana, de que somos humanos, de que las cosas nos duelen y que nuestro tiempo es limitado, ¿no? Y quizás si todo eso le sumamos un dolor más trascendental, un dolor más espiritual o un dolor más a nivel pensamiento, pues fíjate el nivel de sufrimiento que puede llevar una persona que sufre de enfermedades terminales o enfermedades muy graves, llegado a este punto, ¿no? Bueno, es un tema muy complejo, ¿verdad, Irene? Sí, increíble, la verdad que es para abordarlo, pero bueno, a mí me parece magnífica la labor de todos los que estáis involucrando, porque hay otros sectores que hay muchas campañas de prevención, muchísima conciencia y esto que tú también en algún momento has marcado es muy reciente en el tiempo que en España se esté haciendo prevención sobre el suicidio y bueno, pues desde ahí, ¿no?, pues mi admiración, ¿no?, y la enhorabuena. Sí, pues muchas gracias, Irene. Fíjate que a mí es algo que se habla mucho y que en todas las conferencias sobre conducta suicida se pone en relieve, es que no nos damos cuenta de que el suicidio, al menos como yo lo entiendo y como lo entendemos muchos profesionales, es un problema de salud pública que debería atenderse como tal. Es decir, la conducta suicida es un problema de salud pública y debería de abordarse de manera preventiva como tal. Se pone siempre en comparación las estadísticas sobre cuántas muertes por suicidio ha habido desde el punto de vista de muerte por suicidio, de ideación suicida consumada y de accidentes de tráfico. Cuando las muertes por suicidio duplican, en el mejor de los casos, las muertes por accidentes de tráfico. Exacto. Y siempre no ha sido así. Parece un dato, fíjate lo impactante que es, ¿no? Bueno, no se ha tapado, se ha escondido, o sea, ¿no?, esto que decían, ni siquiera tenían como derecho a recibir como el acto de funeral como más tradicional, entonces, bueno, es reciente, sí. Es muy reciente que se está haciendo esto. Sí, y fíjate que desde el punto de vista preventivo,
que es un poco el punto de atención que me gustaría poner aquí. ¿Por qué han descendido las cifras de accidentes de tráfico? Han descendido, bueno, por la mejora de las instalaciones, por la mejora de la infraestructura, pero sobre todo por el nivel de concienciación, ¿verdad? Sí. que hemos coincidido, al final hemos llegado al mismo punto. Sí. Precisamente por la labor de prevención que se han hecho, tan grande, tan social, de tanto impacto, ¿no? De poner de relieve un problema que se estaba dando y que desde las instituciones se ha intentado prevenir, ¿no? Entonces yo creo que la prevención del suicidio debería de ir también por esa línea, ¿no? De hablar sobre el suicidio, pero hablar con responsabilidad sobre él y sobre todo hacer una labor de prevención desde lo social, ¿no? Desde lo social, sin olvidar lo humano, ¿no? Y sin olvidar también el cuidado que se debe de tener con un asunto que moviliza tanto, que te mueve tanto, ¿no? Totalmente. Bueno, pues para ir cerrando, me gustaría, ya sabes cómo, ¿no?, el nombre de este programa, que se llama Habitando el Vacío. Me imagino, Luis Fernando, que tú, como muchos de los que nos están escuchando, habrás pasado por momentos de vacío en tu vida. Me gustaría que pienses en alguna situación y no que nos las cuentes, pero sí que me cuentes qué te ayudó a atravesarla. Ay, a ver. Bueno, mira, como todos hay un dicho, ¿no? Y cómo viven los psicólogos, ¿no? Todo esto que les ocurre, ¿no? Y hay siempre una pregunta de, bueno, ¿y qué les ocurre a ellos? ¿Es que ellos tienen más herramientas? ¿Ellos no viven, ¿no?, el sufrimiento como nosotros? Pues mira, aquí me vas a permitir que te diga que nosotros sufrimos como cualquier otra persona. Nos pasan cosas igual que el resto de todas las personas y lo elaboramos de la manera que podemos. Es muy importante la mirada hacia el interior de uno, ¿no? Y ver qué puede sostener, qué no puede sostener en cada momento. Pero a mí quizás lo que más me ayudó, momentos donde necesitaba reelaborar algunas cuestiones de mi vida, quizás lo que más me ayudó fue la presencia. Y fíjate que para mí esta palabra significa mucho, presencia, ¿no? Significa el encontrarse con alguien que simplemente te escucha. Sí. Pero que te escucha para entenderte y no para responder. Sí, bueno, ahí en esta presencia donde uno se puede, bueno, escuchar, ¿no? Y elaborar esto que tú decías. Exactamente. Bueno, Fernando. Sí, dime. Nada, que te corta, dime. Sí, precisamente, bueno, pues es un poco más, ¿no?, de lo que es reafirmar, ¿no?, pues lo que dices, que es precisamente poder volcar en una persona que te escucha y que te escucha para entender, volcar esos sentimientos, esas emociones, que las recoja con cuidado, que las recoja con atención, como entre algodones, ¿no?, y que te permita depositarlas hacia afuera, ¿no?, permita sacarlas fuera, y una vez que están fuera, poder verlas y poder ver qué les sirve ahora, aceptar que lo que no pudo hacer de otro modo, y desde ahí poder reelaborar mi historia, ¿no?, hacia un futuro, pero en mi presente. Bueno, Luis Fernando, pues muchas gracias por tu intervención en el día de hoy. Y bueno, nos encontraremos por otro espacio, me imagino que en otro momento en la radio, en otro momento por Madrid, ¿vale? Sí, encantado, Irene, ha sido un placer. Te mando muchos abrazos. Tenga buen Igualmente, día. Un saludo. Adiós.